cordial saludo y sean bienvenidos nuevamente a CAC Teacher. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el cual es la naturaleza de la materia y sus diferentes estados. No siendo más, corre video. ¿Alguna vez has preguntado de qué está conformado todo lo que nos rodea? Desde la más pequeña de las hojas de un árbol hasta una ballena de gran tamaño. Pues resulta que todo lo que vemos, tocamos y sentimos es materia. En la ciencia, la materia se le define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Esta, a su vez, la podemos percibir por nuestros órganos de los sentidos, los cuales están compuestos por nuestra audición, la cual nos permite percibir las diferentes ondas sonoras. La vista, quien nos permite percibir la forma, tamaño y color de los diferentes objetos. También es la que nos permite identificar su profundidad. El gusto, sentido que se encarga por medio de las papilas gustativas identificar el sabor de la materia a la que denominamos comida. El tacto, este órgano sensorial, aparte de ser el más grande del cuerpo humano, es el que nos permite percibir los cambios de temperatura, la dureza de los objetos y nos sirve como barrera natural la cual protege nuestros órganos internos de laceraciones, golpes o el ingreso de diferentes patógenos que nos produzcan enfermedades. Si vamos a hablar acerca de la materia, es importante nombrar sus principales características, las cuales pueden ser o propiedades generales o propiedades específicas. Propiedades generales de la materia. Todos los cuerpos tienen ciertas características o propiedades que los hacen diferentes unos de otros. Algunas propiedades de la materia que se miden con instrumentos son la masa y el peso. También se tiene en cuenta el volumen. La masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa no varía. Es decir, siempre es la misma independientemente del lugar donde el cuerpo se localice y de las condiciones en que se encuentre. ¿Cómo se mide la masa? Para medir la masa de un objeto se utiliza un instrumento llamado balanza. Y las unidades de medida más comunes son el gramo, g, y el kilogramo, kg. También se puede medir en toneladas, t, para cuerpos muy grandes como por ejemplo un automóvil. El peso. Es la medida de la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Se mide colgando el objeto de un instrumento conocido como dinamómetro. ¿Cómo se mide el peso de los objetos? Este objeto indica un valor en unidades llamadas newtons, n. Los cuerpos de mayor masa tienen mayor peso porque la Tierra los atrae con más fuerza. El volumen. Hace referencia al espacio que ocupa un objeto y para conocerlo se debe considerar su estado físico. En los líquidos se usan recipientes, como las pipetas y las probetas, para medir el volumen. La unidad de medida del volumen es el metro cúbico, m3, pero también se utilizan el litro, L, y el mililitro, ml. Muy bien. A continuación, vamos a ver algunos recipientes que utilizamos para medir el volumen de los líquidos. La probeta es un instrumento de laboratorio con forma cilíndrica. Se utiliza para medir el volumen de los líquidos de manera precisa. El matraz aforado es un instrumento de laboratorio, generalmente de vidrio, que proporciona una medida exacta de los líquidos. La forma alargada de su cuello permite una mayor precisión. El vaso de precipitados. Es un recipiente de vidrio y de boca ancha. Se utiliza en el laboratorio como un instrumento de uso general. El matraz de Erlenmeyer. Es un recipiente de vidrio o plástico con una boca angosta y una base ancha. Se utiliza para realizar o separar mezclas. Propiedades específicas. La materia que forma un objeto posee características únicas que se conocen como propiedades específicas de la materia. Algunas de ellas son la densidad, la elasticidad y el punto de fusión. La densidad es la propiedad que indica qué tan compacta o espesa es una sustancia. Cuanto más espesa, más densa es. La elasticidad es la propiedad que le permite a una sustancia recuperar su forma y tamaño cuando deja de actuar una fuerza sobre ella.
El punto de fusión es la temperatura que se requiere para que una sustancia cambie de estado sólido a estado líquido. Bueno chicos, a continuación vamos a poner a prueba sus conocimientos mediante una actividad en la cual se va a dejar un tiempo estimado de 1 minuto para que puedan resolver la siguiente pregunta. En esta actividad debemos clasificar la siguiente propiedad de la materia como generales y específicas. Para eso vamos a poner un contador de 1 minuto para que nuestra querida audiencia piense y resuelva esta pregunta. Entonces vamos a colocar el contador de tiempo en 3, 2, 1, corre tiempo. ¿Cómo te fue? Si lo lograste a la primera, comparte ese gran logro aquí en la caja de comentarios. Siguiendo con nuestro tema acerca de la materia, es importante identificar cómo esta misma se encuentra en la naturaleza, por lo que nuestro siguiente contenido en este video va a ser acerca de los estados físicos de la materia, ya que en la naturaleza la materia presenta diferentes estados físicos, pues una sustancia puede encontrarse en varias presentaciones, aunque su composición siempre sea la misma. El primer estado físico de la materia que vamos a ver en este video es el sólido. En este estado la materia que conforma un objeto se mantiene muy unida entre sí. Esto se debe a que en los sólidos existen enormes fuerzas, llamadas fuerzas de atracción. Los sólidos tienen características que los diferencian de otros tipos de materia. Algunas de ellas se mencionan a continuación. Forma y volúmenes constantes. Los sólidos tienen una forma propia y su volumen es constante, es decir, no cambia a menos que se aplique calor o una fuerza externa sobre ellos. Dureza. La dureza de un sólido es la resistencia que opone un objeto a cambiar de forma o alterar su estructura original cuando se aplica una fuerza sobre él. Elasticidad. Algunos sólidos, como los resortes y los cauchos, tienen la propiedad de recuperar su forma luego de que son deformados por alguna fuerza. Por esta razón, se denominan materiales elásticos. El segundo estado es el líquido, el cual la materia se encuentra separada entre sí. Esto se debe a que las fuerzas de atracción son menores que en los sólidos, pero mayores que en los gases. En nuestro planeta existe una gran variedad de sustancias líquidas, como el alcohol, el aceite y la miel. La sustancia líquida más importante para el desarrollo de la vida es el agua, ya que las plantas la utilizan para elaborar su alimento y los animales como hábitat o para calmar la sed. El agua, así como el resto de las sustancias líquidas, comparten las siguientes características. Características del estado líquido. El volumen constante. Pese a que la forma del líquido varía cuando se cambia de recipiente, a temperatura constante, el volumen será el mismo. La fluidez.
Los líquidos tienen la capacidad de pasar por un orificio o un agujero, por más pequeño que sea. La forma variable. Las sustancias líquidas no tienen una forma propia y adquieren la forma del recipiente que las contiene. El tercer estado es el gaseoso. En el estado gaseoso, la materia que compone una sustancia se encuentra muy separada entre sí. Lo anterior se debe a que las fuerzas de atracción en los gases son muy débiles si se comparan con los sólidos y los líquidos. El aire que respiramos, el vapor que sale de una olla cuando el agua en su interior hierve, el helio de los globos aerostáticos incluso, el dióxido de carbono que liberan nuestros pulmones cuando inflamos una bomba, son algunos ejemplos de sustancias en estado gaseoso. Debido a la organización de su materia, las sustancias gaseosas presentan las siguientes características. La forma y el volumen variables. Los gases no tienen forma propia y como su materia se encuentra muy separada, ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene. Por ejemplo, los trampolines inflables toman diferentes formas porque el aire ocupa todo el espacio disponible. La dilatación y contracción. Los gases aumentan su volumen cuando la temperatura se eleva. Por el contrario, si la temperatura disminuye, los gases reducen su volumen. Esta propiedad la puedes observar introduciendo un balón o una bomba en la nevera. Eso fue todo por hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise y te notifique cuando saquemos un próximo video. No siendo más, me despido de todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.